El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencia en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas, es decir, unos centavos. Llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hijos, entonces, nosotros más o menos hemos conocido algunas características de nuestros hermanos esperados en la fe o que pertenecen a otras confesiones religiosas. Una de ellas es que a ellos les obligan a aprenderse unos versículos del texto bíblico, o sea, de la palabra de Dios. Y con esos versículos ya ellos son capaces de manejar muy especialmente a la persona que de pronto no tiene mayor conocimiento en la parte bíblica. Y por eso es que van arrastrando por donde pasan con las personas que no se han formado. La Iglesia lo que siempre ha pretendido es que todos los fieles conozcan el texto bíblico, se acerquen a él con reverencia y aprendan a descubrir en el texto bíblico el mensaje que la palabra de Dios quiere traer al corazón de cada uno de nosotros. Una forma muy especial para encontrar ese mensaje es el método de la lección divina o la lección de la palabra o la lección del texto bíblico o el escudriñar las escrituras. El método de la lección divina tiene 4 pasos. El primero es la lectura. El segundo es, ¿qué me dice a mí la lectura? El tercero es, eso que acabo de leer, ¿a qué me compromete? Lo oro y luego termino en un compromiso con el Señor. Entonces, hijos, ya nosotros acabamos de leer el texto bíblico. Ahora vamos a repasarlo, a reconstruirlo. Nosotros no les obligamos a que se aprendan unos textos bíblicos.
nosotros los contextualizamos en torno a la palabra de Dios. Entonces, hijos, ¿cuál es la mejor manera de aprender el entorno de la palabra de Dios? La mejor forma es recordando personajes, lugares, características de los personajes, características de los lugares que se mencionan en la palabra de Dios, los diferentes hechos y todas las situaciones que en torno al mensaje vienen implícitas o explícitas. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, hijos, al menos en el segundo paso. ¿Qué es lo que dice el texto? Ya escuchamos la lectura. Ahora vamos al segundo paso. ¿Qué es lo que dice el texto? Y ahí es donde nosotros tenemos que construirlo. Y para ello necesito de todos ustedes. ¿Qué tal les parece? Vamos a disponernos en esa pedagogía. Por ejemplo, vamos a centrarnos en el texto bíblico de la primera lectura. Por ejemplo, me levantan la mano. Yo voy hasta donde ustedes están y ustedes me dan la respuesta. No me hablen porque me dañan la pedagogía y me dañan la oportunidad de ver quiénes en realidad están viniendo al templo con gusto, con deseo, con disposición para aprender el mensaje de la palabra de Dios. ¿Estamos listos? La primera lectura, pregunta, ¿la primera lectura es tomada de qué libro? Me levantan la mano. Bueno, miren hijos, miren, por ejemplo, esto es lo que hay que analizar. Estamos, no, pues cuidado, no vinieron por la mañana. Hijos, estamos en estos momentos en el templo 95 personas y solamente María Eugenia una y esta preciosa fiel dos que levantan la mano. Pregunto, ¿dónde estaban los otros 93 en el momento en que proclamaron la palabra? Ah, los pillé. Estaban descuidados. Estaban aquí, pero con la mente en lo que va a ser la comida ahora. Y eso no está bien. Entonces, a ver, escuchemos las personas que nos pusieron atención, ¿cuál es la respuesta? A ver, mi vida, cuéntanos. Espéreme un momentico, te estoy saludando, ya te voy a poner el micrófono para que toda esta comunidad te escuche. ¿De dónde tomamos, de qué libro tomamos la primera lectura? De los Reyes. De los Reyes. ¿Es verdad? ¿No queda faltando algo? Entonces, un momento, que hay que construir la verdad. Me dijo el 50%, porque hay que hacer claridad. ¿Qué nos queda faltando? Me levantan la mano, levántenme la mano. ¿Qué me queda faltando? A ver, María Eugenia, ¿sabes la respuesta? Espere. Usted me dice si me sé la respuesta y yo vengo. A ver, cuéntele duro a la comunidad. Del primer libro de los Reyes. Es correcto. Ojo, que es muy diferente decir del libro de los Reyes, porque yo tendría que ir a buscar en los dos libros que hay de los Reyes. Pero si a mí me dicen del primer libro de los Reyes, yo ya quedo claro, ya ahí no tengo pierde. ¿Estamos, mi vida? Bien, van bien. No estás lejos del reino de los cielos, pero te falta un poquito. Muy bien, listo, está bien. Ahora, hijos, en ese primer texto hay varios personajes. Tranquila, no he preguntado. Hay unos personajes. Hay un personaje que es el principal. Un momento.
Tranquilos, no se me preocupen. Hay un personaje que es el principal. Hay dos personajes que son, bueno, un principal que no está explícito ahí en el texto. Hay dos principales que están explícitos y hay un secundario. Vamos, levántenme la mano los que tengan la respuesta de quién es el personaje principal del texto bíblico de la primera lectura. 1, 2, 3. Bueno, muy bien. Levántenme la mano porque necesito. 4, 5. Listo. 5 fieles. Los otros 90, ¿qué? Vamos entonces por la respuesta. ¿Cuál es el personaje principal que no aparece en el texto porque está implícito? ¿Hay Elías? Dígalo duro. ¿Elías? Elías, sí, pero no. Pero no. Muy bien. Estás muy cerca del reino de los cielos, pero te falta un poquito. Mi vida, ¿quién? Padre, ¿no será la viuda? La viuda, que es esa maravilla, mi amor. Sí, pero no. Tampoco. El principal. Hijos, esa respuesta todos no la tendríamos que saber. El principal del texto. Silencio. El principal del texto. Dios. Dios, oh, hijos, pero claro. Los dos personajes principales explícitos en el texto actúan por la gracia de Dios. O sea, el principal es Dios. Ahora sí, muy bien. Los dos personajes principales explícitos, ¿quiénes son? Muy bien. Me están como gustando en este grupo. Cuéntenme. El profeta Elías y la viuda. El profeta Elías y la viuda. Muy bien, el profeta Elías y la viuda. Listo, muy bien. Hijos, esa viuda era de Jamundí. Silencio. Silencio, qué susto me hizo dar. ¿Era de Jamundí o de Jumbo? ¿De dónde era la viuda? Pero a ver, por Dios, levanten eso. Muy bien. ¿De dónde era la viuda, mi vida? De Sarepta. De Sarepta, mi cogete de pie. Yo te doy un abrazo. ¿Qué es eso? Eso sí me gusta, que mi comunidad sea activa. La viuda de Sarepta. ¿Te faltó esa partecita? No más, no más. Viudas habían muchas, pero la de Sarepta es una. Listo. Queda faltando el personaje secundario que no aparece tan explícito en el texto bíblico, sino que se menciona de soslayo, así de carrerón. ¿Cómo? ¿Quién es? Silencio. ¿Quién es ese personaje secundario? Levántenme la mano. Muy bien. A ver. Santiago, ya voy, Santi. Santi sabe mucho. A ver, necesito estos fieles. A ver. Jeremías, padre. Jeremías, qué hermosura. Jeremías, sí, pero no. No hemos mencionado a Jeremías hoy para nada. Pero te agradezco mucho que me recuerdes al profeta Jeremías. Muchas gracias. Venga, Santiago. Santiago, ayúdeme, Santiago. Ay, Santiago. ¿Cuál es el personaje secundario del texto bíblico de la primera lectura? El hijo de la viuda. El hijo de la viuda, hijos. Ella le está diciendo al profeta Elías, solamente tengo un poco de harina, un pan para mi hijo y yo íbamos a morir. El hijo de la viuda. Miren, hijos, se dan cuenta que uno poder repasar un texto bíblico mirando las características y situaciones particulares del entorno que nos relata el texto bíblico es diferente. Ustedes, por ejemplo, se habían detenido a pensar en esos personajes principales, secundarios. Si la viuda era de Cali o de Medellín. No. Entonces, se los aseguro que al menos cada que mencionen viuda, ustedes se van a acordar de la de Sarepta.
¿cierto? Listo. Entonces ya entramos en toda la trama que tiene el texto bíblico. ¿Cuál es la trama? Que el profeta Elías se pone en camino, va caminando y de un momento a otro ve a una pobre viuda. Ojo pues, ¿qué estaba haciendo la viuda? Levantan la mano. ¿Qué estaba haciendo la viuda? Mary, por acá. Bueno, le voy a dar otra oportunidad. Yo soy muy misericordioso. ¿Qué estaba haciendo la viuda? Iba a sacar agua. Iba a sacar agua. ¿Qué es esa belleza, mi amor? Sí, pero no. El Pere, no, pero ya te di dos oportunidades. ¿Qué estaba haciendo la viuda? Por aquí me levantaron la mano. Silencio, me levantaron la mano. ¿Qué estaba haciendo la viuda? Llevaba harina. Llevaba leña o estaba buscando la leña. ¿Para qué? Para irse a cocinar el poco de harina que tenía, hacer el pan para su hijo, comérselo y morir. Listo. Entonces el profeta Elías le dice, mujer, tráeme un poco de agua. Ahí sí, tráeme un poco de agua. Y ella se va a traerle agua al profeta Elías. Y cuando se fue, el profeta Elías la llamó. ¿Y qué le dijo? Levántenme la mano. Levántenme la mano. Muy bien. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Trajera pan. Que le hiciera un pedazo de pan. Que le hiciera un pedazo de pan. Entonces ella le responde, no tengo sino un poco de harina en una bolsa. ¿Cómo se llamaba esa bolsa? Levántenme la mano. Ah, se dan cuenta, no están pendientes de los detalles, yo se los dije. ¿Cómo se llama la bolsa donde la viuda tenía la harina? ¿Cómo se llama? De estos berrionditos están viniendo es a dormir al templo. ¿Ah? ¿Cómo se llama esa bolsa? A ver, Isabel, salve usted la patria. Orza. Orza, la orza de harina, la orza de harina. ¿Cómo se llamaba el recipiente donde tenía el aceite? ¿Cómo se llama? ¿Se dan cuenta? Ahí. Y nos dejamos llevar. ¿Cómo se llamaba el recipiente? A ver. Alcuza. La alcuza de aceite. Hombre, la alcuza de aceite. Entonces ella le dice al profeta, no tengo sino un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Voy a cocer esa torta para mí y para mi hijo, comemos y moriremos. Y el profeta que le dice, no, tráigame a mí un pedazo de pan, que la palabra de Dios dice que no se vaciará la orza de la harina ni la alcuza del aceite, y siempre habrá allí para comer. La viuda, ¿qué hace? Me encanta esta partecita del texto bíblico. Lo dice la palabra de Dios. La viuda puso atención, hizo caso a lo que le decía el profeta. Fue, cocinó la harina y le trajo un pedazo de pan al profeta Elías. Ojo, hijos, hizo caso, escuchó la voz del profeta e hizo caso. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la voz del profeta y no hemos hecho caso? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios y no hemos hecho caso? Listo. Entonces, hijos, entonces en el momento la viuda acata la orden del profeta, la palabra del profeta, y toma la determinación de cumplirla. Tranquilos, tranquilos. Tranquila mi vida, ya.
Listo, mi vida. A ti también. Yo me la bendiga. Bueno, mi vida. Yo le pago. Yo me la bendiga. Hágale. Listo, mi vida. Muchas gracias. Entonces, hijos, bendito Dios. Hijos. Tranquilos, ya, no se preocupen. Tranquilos, ya, no hay problema. Hijos, eso a mí me indica que estamos haciendo las cosas bien. Que el enemigo quiere molestarnos. No hay problema. Listo. Entonces, hijos, hay que tener en cuenta esa partecita de escuchar la voz del profeta y hacerle caso a la palabra de Dios. La viuda entonces va y le trae el pedazo de pan al profeta Elías. Y cuando regresa a la casa, ya ella no tenía harina, ni tenía aceite, pues se encuentra la orza de la harina llena de harina y la alcuza del aceite llena de aceite. ¿Y qué nos dice el texto bíblico? Por mucho tiempo no se vació la orza ni la alcuza. Siempre hubo aceite y harina para esta pobre mujer. Hay que tener en cuenta que en el tiempo del Señor Jesús, las mujeres, hijos, no contaban para nada en la sociedad. Y si una mujer no tenía a un hombre al lado, la mujer no tenía cómo sustentarse económicamente, no podía trabajar, por ende tendría que morir de hambre. Y esta pobre viuda solamente tenía a su hijo. Entonces, por eso ella le responde al profeta: comeremos el pan que pueda hacer y luego moriremos. Maravilloso que el profeta Elías le da esta gran bendición a esta pobre viuda. Muy bien, hijos, ya terminamos ahí. Ya vamos a mirar cuál es el mensaje que nos da. Ese texto bíblico, ¿con cuál de los otros textos que proclamamos hoy lo podemos comparar? Levántenme la mano. Levántenme la mano. ¿Con cuál? Evangelio, Con el Evangelio. ¿Por qué? Danos una explicacioncita. porque también la viuda también echó lo que tenía, echó todo lo que tenía, las dos moneditas. Muy bien. Porque en el texto que acabamos de analizar hay una viuda que tiene dos cosas, harina y aceite. Y las dos las pone toditas al servicio del profeta, que es el hombre de Dios. Y en el texto bíblico del Evangelio hay otra viuda que tiene dos monedas. También las pone todas al servicio del culto de la iglesia, del templo, para alabar y glorificar a Dios. Entonces, vamos al texto bíblico del Evangelio. ¿Dónde está el Señor en el texto bíblico del Evangelio? A ver, levanten la mano pues. Ya pasamos a otro plano. Bueno, ya, eso me está gustando. A ver, Gilmita, ¿dónde estaba el Señor Jesús? Estaba observando los que estaban ofrendando en las urnas, ¿Estaba dónde? pues en el templo. En el templo, mi amor, tranquila, nadie te está diciendo nada. En el templo, yo no te estaba preguntando nada más. Hijos, estaba el Señor Jesús en el templo. Y el relato nos menciona una cantidad de personajes, principales y secundarios. ¿Qué otros personajes nos menciona el texto bíblico? ¿Cuál? Está Jesús, los discípulos, Ya dijimos. A ver, ¿qué otros personajes? Jesús, el Señor y los discípulos. ¿Qué otros personajes? ¿Qué otros? Martica. Los escribas. Los escribas, por ejemplo. ¿Qué otros personajes? ¿Qué? Vamos a ver, vamos, me está gustando esto, me está gustando. ¿Qué otros personajes? Los ricos. Los ricos, muy bien. Calidoso, muy bien. Los ricos, los ricos.
¿Quiénes más? ¿Qué otros personajes habían? ¿Qué otros? Dale. La viuda. La viuda, por ejemplo, la viuda. Entonces, hijos, miren, el Señor está en el templo de Jerusalén y el templo era una construcción majestuosa, unas columnatas impresionantes, vasos de oro, mucha plata en torno al templo. Había una cantidad de cosas llamativas. Estaban los mercaderes en la parte exterior del templo. O sea, hijos, una cosa muy llamativa externamente. Y los escribas, dice el texto bíblico, muy especialmente, dice, les encantaba pasearse con amplios ropajes y que les hicieran reverencia por las plazas. Ellos a esta cintica amarilla que yo tengo acá en el ornamento, ellos le pegaban unos flequitos y en esos flecos iban campanitas, cosa que al ellos caminar sonaran las campanitas, cosa que toda la comunidad supiera que ahí venía un escriba. Entonces se pararan y les hicieran reverencia. Claro que sí, estamos completamente de acuerdo. Y eso es lo que no le gusta al Señor. No le gusta al Señor el culto vacío. Y por eso Él les dice ahí, les encanta sentarse en las sinagogas, en los primeros puestos, en los banquetes también. Se gastan los tesoros de las viudas y las dejan a merced de la providencia. Estando el Señor allí, Él se daba cuenta que llegaba mucha gente a hacer sus donativos. En el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, había un espacio que se llamaba el atrio de las mujeres. Y en el atrio de las mujeres habían 13 alcancías grandísimas, 13 alcancías. De la primera a las dos primeras, allí se depositaba lo que era el impuesto que había que pagar para el templo, del año que se vivía y del año anterior. De la alcancía número 3 a la 7, allí se recogía todo lo que las personas llevaban por indicación de los sacerdotes que les habían impuesto alguna penitencia. Por ejemplo, que tenían que llevar un cordero, pero no lo tenían físicamente, entonces llevaban el dinero y allí se depositaba. Pero habían unas personas que contaban ese dinero y luego lo echaban en las alcancías. Las alcancías estaban elaboradas de forma que una moneda que cayera sonara 3-4 veces, para que todo el mundo se diera cuenta quién había dado la donación. Entonces, cuando llegaban los ricos, ustedes han visto esas películas de casinos donde alguien se gana el premio y eso salen monedas y eso es caen monedas por todos los lados. Así sonaba en el templo de Salomón cuando llegaba un rico y llevaba una gran donación. Entonces, en el templo todos estaban sentados. Cuando eso sucedía y se escuchaba que habían dado una donación muy grande, entonces todo el templo comenzaba a aplaudir. Y a esa persona, a ese rico, se le llevaba hasta un puesto de honor. Y eso le ofendía mucho más al Señor, porque estaban haciendo una comercialización de la fe de las personas. Entonces, el Señor estaba ahí. De la alcancía número 8 a la número 12, allí se depositaba lo que las personas les había sobrado de las demás ofrendas, lo depositaban ahí. Pero la alcancía número 13 era especial, sola y exclusivamente para disponibilidad de los sacerdotes del templo. Y a esa alcancía es que va la viuda y deposita 2 monedas. Esas 2 monedas no se escucharon para nada en el templo, para nada.
O sea, nadie dijo, allá está la viuda depositando. No, nada. No se escuchó para nada. Y por eso el Señor Jesucristo inmediatamente llama a los apóstoles y les dice, óigame, ¿vieron a esa pobre viuda que echó 2 moneditas? Echó lo único que tenía para vivir. Ella ha echado más que todos los otros que se ganaron los aplausos durante el momento de las ofrendas. Ella ha echado todo lo que tenía para vivir. Hijos, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Recuerdan, la viuda que hablaba con Elías dio todo lo que tenía para vivir, la harina y el aceite. Y esta pobre viuda del templo dio todo lo que tenía para vivir, las 2 monedas. ¿Cuál es el mensaje, hijos? Pregunta, ¿tú lo has dado todo por el Señor? ¿Tú ya has dado todo por Dios? ¿Qué es lo que el Señor te ha pedido durante años? Que tienes que dejar, que tienes que entregarle. ¿Todavía no lo has hecho? No se va a poder realizar el milagro de la viuda de Sarepta, el milagro de la viuda del templo, hasta que no te decidas a entregarle todo al Señor. La viuda de Sarepta y la viuda del templo hicieron 2 actos maravillosos de misericordia y Dios les premió. ¿Cómo está tu relación con Dios por medio de las obras de misericordia? En realidad, te aferras a las bendiciones que Dios te regala y no eres capaz de compartirlas con los hermanos más necesitados. Hoy el Señor te pide que te desprendas de todo para Él poder glorificarte transformando tu corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.